Buenos días. A mi grupo y a mí nos ha tocado exponer lo que es insuficiencia renal aguda. En diapositiva, por favor. Lo que es insuficiencia renal aguda vamos a tener que es un síndrome clínico caracterizado por una disminución brusca de la función renal, ya sean horas o semanas, que va a producir lo que es una retención de sustancias nitrogenadas que se va a denominar azotemia. Esto puede acompañarse o no de oliguria. Lo que las formas no ligúricas con volumen urinario mayor a 400 cc en 24 horas van a ser las más frecuentes, alrededor de un 60%. Estas suelen ser oligosintomáticas y pueden pasar también desapercibidas. La incidencia en pacientes hospitalizados va a ser un 5% y va a alcanzar hasta un 30% en unidades de cuidados intensivos. Y la mortalidad va a estar asociada a una alta prevalencia. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la etiología, vamos a tener que es múltiple y para el enfoque diagnóstico se va a dividir en tres, la categoría prerenal, la postrenal y la intrínseca. La forma prerrenal va a ser secundaria a disminución de la perfusión renal, ya sea por deshidratación, hipotensión o hemorragia, o también por insuficiencia cardíaca. Esta se puede revertir antes de las 24 horas si es que se puede restablecer el flujo. La postrenal va a ser una obstructiva que va a estar a nivel uretral, también puede estar a nivel vesical o también ureteral. Y la forma más intrínseca, esta va a implicar lo que es daño agudo del parénquima renal, lo que puede ser glomerular, vascular, tubular o también intersticial. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En cuanto a la causa más frecuente de la ira va a ser intrínseca y esta va a ser la necrosis tubular aguda, que va a ser generalmente por hipoperfusión prolongada debido a nefrotóxicos. Entre estos van a destacar lo que es los aminoglucósidos, también a los asociados a las cefalosporinas, la furosemida o también la foteridicina B, con otros factores de riesgo como el sexo femenino, hepatopatía o también hipotensión. Los medios de contraste también pueden producir lo que es ira, especialmente en diabéticos con insuficiencia renal crónica en una incidencia mayor al 90%. Y bueno, finalmente los antiinflamatorios no esteroideos por inhibición de las prostaglandinas pueden desencadenar lo que es ir en pacientes en el eje regina-angiotensina, por lo que va a estar también estimulado como enfermedades como lupus, la hipovoleminemia y también la enfermedad renal preexistente. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre la hemólisis y la rhabdomiólisis. Para entender primero qué es la hemólisis, consiste en la destrucción masiva de los glóbulos rojos, liberando la hemoglobina a la sangre. En cambio, la rhabdomiólisis es la destrucción del músculo esquelético, liberando una proteína llamada mioglobina. La mioglobina normalmente la vamos a encontrar dentro del músculo, ayudando a almacenar oxígeno, pero cuando hay un daño muscular severo pasa a la sangre y luego al riñón, donde va a obstruir o va a dañar los túbulos renales. Estas alteraciones se van a volver peligrosas cuando el paciente presente hipotensión arterial o deshidratación, porque disminuye todavía un poco más el flujo sanguíneo renal. Algunos de los factores que pueden causarla son en el síndrome de aplastamiento, trauma severo, quemaduras o intoxicación por metanfetaminas. En el síndrome del aplastamiento va a ocurrir que una parte del cuerpo se comprime durante mucho tiempo y esto va a producir una destrucción muscular masiva que va a liberar la mioglobina. Ahora, continuando con el tema de hipoperfusión renal, vamos a entender que esta es una de las causas más frecuentes de necrosis tubular aguda. En la hipoperfusión renal va a llegar menos sangre al riñón y como consecuencia disminuye el oxígeno que reciben las células renales y aparece la isquemia. La isquemia va a ser la disminución del aporte de oxígeno a un tejido y si dura mucho tiempo las células se van a empezar a lesionar y luego posteriormente se van a necrosar. Esto va a ocurrir en situaciones como hemorragias severas, sepsis, deshidratación, trauma, quemaduras o grandes cirugías. En pacientes con quemaduras extensas, por ejemplo, existe una gran pérdida de líquidos y además puede haber infección y destrucción muscular. Por eso la lesión suele tener varias causas al mismo tiempo.
Y en el caso de las cirugías, se presenta más que todo en cirugías cardíacas, pancreáticas y cirugías de la aorta, más que todo cuando se utiliza un bypass cardiopulmonar o también cuando se halla en un clampaje de la arteria aorta. Siguiente. Ok, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que la necrosis tubular aguda es una forma de insuficiencia renal aguda intrínseca, es decir, que, ya no exi- es que decir que ya existe una lesión dentro del parénquima renal, principalmente a nivel tubular. Su fisiopatología no está completamente definida, pero se plantean tres mecanismos principales: los cambios glomerulares, obstrucción tubular y daño tubular. Siguiente. En cuanto a sus mecanismos que disminuyen la filtración, tenemos primero los cambios glomerulares hemodinámicos, en donde el isquemia renal reduce la perfusión del glomérulo, lo que puede ocurrir por una vasoconstricción de la arteria eferente, vasodilatación de la arteria eferente, contracción mesangial y menor permeabilidad capilar. Todo esto va a disminuir la presión y la superficie disponible para filtrar. También van a participar mediadores como la endotelina, que va a favorecer la vasoconstricción y la disminución del óxido nítrico, que normalmente mantiene la vasodilatación renal. Luego tenemos el de la obstrucción tubular, donde las células tubulares dañadas se desprenden y forman detritus celular. Estos restos, junto con proteínas precipitadas, van a bloquear la luz del túbulo. Es decir, que el túbulo se va a tapar y el filtrado no puede avanzar normalmente. Luego tenemos el daño tubular, que es cuando el epitelio se lesiona, pierde su función y pierde su función de barrera. Entonces el ultrafiltrado urinario puede regresar hacia la circulación renal, a lo que se llama fuga retrógrada del filtrado. Siguiente. Luego tenemos la injuria celular por isquemia, donde primero, debido a la isquemia, la hiperfusión o hipoxia, va a disminuir el ATP celular. Luego, al bajar el ATP, van a fallar las bombas dependientes de energía, lo que va a alterar el contenido electrolítico de la célula, produciendo hinchazón celular, aumento de calcio dentro del citosol y acidosis intracelular. Después se van a activar enzimas dañinas, principalmente las fosfolipasas y proteasas, que van a lesionar componentes de la célula. También aparece el daño de reperfusión, donde se mantiene la hipoxia en la médula externa y se generan radicales superóxido y participan leucocitos, aumentando más la lesión. Finalmente se va a alterar la actina del citoesqueleto y las moléculas de adhesión celular, lo que hace que la célula tubular pierda estructura, se desprende y contribuya a la obstrucción tubular. Siguiente. Ahora vamos a hablar de lo que son las formas clínicas y empezamos con la ira renal, que ocurre cuando va a disminuir lo que es el flujo sanguíneo y esto sin producir daño estructural. Y el riñón, ¿cómo va a responder? Pues conservando agua y sodio para mantener el equilibrio del organismo, y sus características principales van a ser la oliguria leve, disminución de la filtración glomerular y retención nitrogenada leve. Esto es importante porque suele ser reversible en menos de 24 horas, cuando se corrige la causa como deshidratación o la pérdida de líquidos. En la anatomía patológica no existe destrucción tisular ni celular. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del síndrome intermedio, que va a ser una etapa de transición entre la insuficiencia renal aguda prerrenal y la necrosis tubular aguda. En esta fase aún no va a existir necrosis tubular verdadera, pero ya se observa daño leve en el túbulo proximal, especialmente la pérdida del borde en cepillo. El paciente va a presentar lo que es oliguria, retención nitrogenada y algunas alteraciones tubulares. La recuperación generalmente ocurre entre 24 horas y menos de 3 días después de corregir lo que es la perfusión renal. La siguiente, por favor. Luego tenemos la necrosis tubular aguda, donde vamos a tener dos tipos, la oligúrica y la no oligúrica. Pues la necrosis es una lesión renal más severa, donde sí va a existir daño tubular, generalmente por isquemia o sustancias tóxicas. Se va a caracterizar por oliguria y azotemia progresiva. Y va a presentar tres fases: la fase oligúrica, donde va a disminuir la diuresis; luego viene la fase de mantenimiento, donde la azotemia se va a estabilizar y empieza nuevamente la diuresis; y finalmente la fase de recuperación, donde mejora progresivamente la filtración glomerular y disminuye lo que es la azotemia. La siguiente, por favor. En lo que es los síntomas y los signos, va a depender de la severidad de la insuficiencia renal aguda y del grado de la uremia. Entre las manifestaciones renales vamos a tener la oliguria, anuria, edema y sobrehidratación.
También van a aparecer algunos síntomas urémicos, como que es las náuseas, los vómitos, la hiporexia, la debilidad muscular y también la somnolencia. Y en casos más graves, el paciente puede presentar estupor, letargo o incluso el coma. El siguiente, por favor. Para el diagnóstico diferencial, para distinguir entre una insuficiencia renal aguda prerrenal y una necrosis tubular aguda, va a ser que en la prerrenal no existe daño tubular, mientras que en la necrosis tubular aguda sí hay una lesión tubular. Y para diferenciarlas se van a utilizar algunos índices urinarios, especialmente la fracción excretada de sodio. Cuando la fracción excretada de sodio es menor al 1%, orienta a una insuficiencia renal aguda prerrenal, y cuando es mayor al 1%, orienta más que todo a necrosis tubular aguda. Le doy el paso al siguiente, compañero. Ok, siguiendo con el tratamiento, el mejor manejo va a ser la prevención, manteniendo una perfusión adecuada y evitando medicamentos nefrotóxicos como los AINES. Ahora, establecida la IRA, el tratamiento tiene dos componentes, el conservador y la diálisis. El conservador va a buscar evitar complicaciones mientras el riñón se recupera y por eso controla estrictamente el balance hídrico, se restringen líquidos, se controla electrolitos como el potasio, además de prevenir infecciones. Siguiente, por favor. Ahora, la diálisis no va a curar el riñón, sino que le va a permitir seguir funcionando como terapia de soporte y se va a basar en dos mecanismos, la difusión de solutos y la ultrafiltración de líquidos. Sus modalidades más conocidas son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Y se indica según la condición del paciente, por ejemplo, con hipercalemia severa, edema pulmonar, acidosis metabólica refractaria y uremia sintomática. Siguiente, por favor. La mortalidad de esta enfermedad es elevada aún, entre 20 y 80%. En cuanto a la recuperación, aproximadamente la mitad de los pacientes se recupera completamente y la otra queda con secuelas o progresa a una enfermedad crónica y un pequeño porcentaje termina requiriendo una diálisis permanente. A un peor pronóstico se va a asociar la edad avanzada, las formas oligúricas, la necesidad de diálisis y la presencia de infecciones o complicaciones cardiopulmonares. Siguiente, por favor. Finalmente vamos a presentar el paper. Este se titula Estrategia preventiva para reducir la insuficiencia renal aguda, moderada o severa después de cirugía mayor. Se publicó en 2025 y se obtuvo de PubMed. Siguiente, por favor. Se sabe que la insuficiencia renal aguda postoperatoria es una complicación frecuente que se asocia a mayor mortalidad y estancia hospitalaria, y el problema es que a veces las medidas preventivas no se aplican o se aplican muy tarde. Por eso, el enfoque innovador de este estudio fue utilizar biomarcadores urinarios para poder identificar a esos pacientes con alto riesgo y aplicarles la estrategia preventiva inmediata para poder evitar ese daño renal postoperatorio. Siguiente, por favor. Este fue un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico realizado en 34 hospitales europeos. Incluyó a 1.180 pacientes con alto riesgo que se identificaron con biomarcadores urinarios, de los cuales 589 fueron intervenidos con estrategia preventiva que incluyó un monitoreo hemodinámico, optimización del volumen intravascular, control glucémico y evitar medicamentos nefrotóxicos y medios de contraste. Siguiente, por favor. Los resultados mostraron que la ira moderada o severa ocurrió en 14.4% del grupo de intervención, comparado al 22.3% del grupo de control, representando una reducción significativa de riesgo de la ira, esto sin aumentar eventos adversos importantes. Siguiente, por favor. Finalmente, el principal aporte innovador de este estudio fue demostrar que los biomarcadores urinarios permiten identificar tempranamente a los pacientes con alto riesgo, pudiéndoles aplicar las medidas preventivas antes de que ocurra el daño renal. Entonces, la interpretación clínica del estudio fue sugerir que una estrategia preventiva protocolizada sí puede disminuir significativamente la ira postoperatoria y potencialmente mejorar el pronóstico de pacientes quirúrgicos de alto riesgo. Eso es todo, gracias.